Cuando elaboras tus materiales didácticos, ¿cómo eliges los colores que vas a utilizar en ellos? Elegir una combinación de colores equilibrada va a favorecer no solo la comprensión del mensaje que tratamos de transmitir, sino la focalización en las ideas clave, por lo que es importante que prestemos atención a este aspecto del diseño. Veamos una herramienta para lograrlo. Adobe Color es una herramienta web gratuita que permite crear, guardar y compartir paletas de color. Para utilizarla, solo tenemos que acceder a su web color.adobe.com. Una vez en ella, podemos crear paletas de color, explorar paletas disponibles en Adobe o consultar las tendencias o nuestros temas si tenemos una cuenta creada en Adobe. Desde crear podemos, por un lado, partir del círculo cromático. Elegimos la armonía de color. Ajustamos los tiradores sobre el círculo. El tirador con el triángulo es el color base, a partir del cual se crea la paleta. Hacemos clic sobre él y lo movemos. Luego podemos ajustar el resto moviendo el tirador correspondiente. Debajo aparece una muestra con los colores que conforman la paleta, un menú para elegir el modo de color y los valores de cada color. Por otro lado, partir de una imagen. Seleccionamos extraer de una imagen. Localizamos la imagen que nos interese desde nuestras carpetas y elegimos uno de los estilos cromáticos. O elegimos los colores moviendo los tiradores. Al finalizar, volvemos a la rueda cromática para conocer los valores de cada color. Desde la opción Explorar, accedemos a paletas de color disponibles en Adobe, que podemos utilizar o servir como inspiración. Desde el buscador incluimos palabras clave sobre la temática del material, por ejemplo, naturaleza, y podemos ajustar el filtro de nuestra búsqueda entre las siguientes opciones. Al hacer clic en el resultado que nos interese, muestra información del autor y los modos y códigos de color. Si estamos registrados en Adobe, podemos guardar la paleta en nuestra biblioteca para utilizarla en cualquier aplicación de Adobe. Si no queremos registrarnos, podemos copiar los valores de los colores y utilizarlos en la aplicación en la que estemos diseñando nuestro material. Por ejemplo, si estamos utilizando Google Documentos, seleccionamos el elemento en el que queremos aplicar el color y desde la herramienta de color lo personalizamos pegando el valor que hemos copiado.